La mañana del 9 de diciembre de 1531 amaneció fría en el jacal de Juan Bernardino. El viento soplaba entre las rendijas de las paredes de adobe, colándose como un presagio. Desde hacía días la fiebre lo consumía. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y capaz de trabajar la tierra desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba tras el tepeyac, ahora yacía inmóvil sobre un petate raído. La piel ardía. Los labios agrietados apenas podían pronunciar palabras. Los ojos hundidos miraban el techo de paja sin ver realmente nada. Juan Diego, su sobrino, permanecía arrodillado junto a él, limpiándole la frente con un trapo húmedo. El agua venía del pozo comunitario, la misma que todos los del barrio usaban. No había remedios. No había médico que pudiera visitarlos. Eran indios, eran pobres, eran invisibles para el mundo español que ahora mandaba en estas tierras que antes fueron suyas. La enfermedad que atacaba a Juan Bernardino se llamaba cocolistli en náhuatl, la peste que había matado a miles desde la llegada de los españoles. Una fiebre maligna que hacía sangrar por dentro, que secaba el cuerpo, que apagaba la vida como se apaga una vela en medio de la noche. Juan Diego apretaba entre sus manos un rosario de cuentas de madera que le había regalado un fraile franciscano. Rezaba en voz baja, mezclando palabras en español que apenas entendía con súplicas en su lengua materna. «Dios te salve María, Tonantzin, ayúdanos». Su voz temblaba. El miedo lo apretaba por dentro como una mano invisible. Juan Bernardino no era solo su tío. Era su padre. Era quien lo había criado después de que sus propios padres murieran también de enfermedad. Era el único lazo de sangre que le quedaba en este mundo. Afuera, el pueblo de Tulpetlac despertaba lentamente. Se escuchaban los gallos, el llanto de algún niño, el golpeteo de las mujeres preparando tortillas sobre el comal. Pero dentro de aquel jacal reinaba un silencio pesado, interrumpido solo por la respiración trabajosa de Juan Bernardino. Cada inhalación parecía un esfuerzo sobrehumano. Cada exhalación sonaba como si fuera la última. Juan Diego se levantó y salió un momento para respirar aire fresco. El cielo estaba gris, cargado de nubes bajas. A lo lejos se alzaba el cerro del Tepeyac, ese lugar sagrado que sus ancestros habían venerado durante siglos. Ahora los frailes decían que eso era pecado, que solo había un Dios verdadero. Pero Juan Diego, recién bautizado, todavía sentía una conexión profunda con aquellas montañas. Miró hacia el Tepeyac y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No me lo quites», susurró al cielo gris. «Es todo lo que tengo». Volvió a entrar. Juan Bernardino había empeorado. Ahora deliraba, hablando en náhuatl sobre campos de maíz que ya no existían, sobre su esposa muerta, sobre dioses antiguos. Juan Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Conocía esa etapa. La había visto antes. Era el preludio de la muerte. Cuando los enfermos empezaban a hablar con los que ya se habían ido, significaba que ellos también estaban cruzando el umbral. Se arrodilló de nuevo junto al petate. Tomó la mano fría y huesuda de su tío. «Tío», dijo con voz quebrada, «no te vayas. Por favor, no me dejes solo». Pero Juan Bernardino no respondió. Sus ojos estaban cerrados y su pecho subía y bajaba cada vez con mayor dificultad. Juan Diego recordó entonces algo que había sucedido apenas 4 días atrás. El sábado, muy temprano, cuando iba camino a Tlatelolco para la doctrina, una señora hermosa se le había aparecido en el Tepeyac. Una mujer vestida de luz, con rostro moreno como el suyo, que le habló en náhuatl con una dulzura que él nunca había escuchado. Le dijo que era la Madre de Dios, que quería que se construyera un templo en ese lugar para mostrar su amor y compasión a todos los pueblos. Le pidió que fuera a ver al obispo Zumárraga. Juan Diego había ido. El obispo no le creyó. Era lógico. ¿Quién le creería a un indio pobre que la Madre de Dios se le había aparecido? Regresó desanimado. Pero al día siguiente, domingo, la señora volvió a aparecerse. Le pidió que insistiera. Juan Diego obedeció. Fue de nuevo a ver al obispo.
Esta vez, don Juan de Zumárraga le pidió una señal, una prueba, y ahora, martes por la mañana, Juan Diego no podía pensar en apariciones, ni en señales, ni en templos. Su tío se moría. Eso era lo único que importaba. Todo lo demás, las visiones, los mensajes, las peticiones, se desvanecía ante la realidad brutal de la muerte que entraba por la puerta de su jacal. Miró el rostro demacrado de Juan Bernardino, las mejillas hundidas, los labios morados, la respiración casi imperceptible. No había tiempo que perder. Necesitaba un sacerdote. Necesitaba que alguien le diera los últimos sacramentos a su tío para que su alma no se perdiera. Los frailes franciscanos decían que sin confesión y sin extrema unción, las almas iban al infierno. Juan Diego no sabía si eso era cierto, pero no podía arriesgarse. No podía permitir que su tío muriera sin la bendición de la iglesia. Tomó su tilma de ayate, esa manta burda tejida con fibras de maguey que usaba para cubrirse del frío, y se la echó sobre los hombros. Miró una última vez a Juan Bernardino. «Voy a traer al padre», le dijo, aunque sabía que su tío no podía oírlo. «Vuelvo pronto. Aguanta. Por favor, aguanta». Salió del jacal y echó a correr por el camino polvoriento que llevaba hacia Tlatelolco. Sus guaraches golpeaban el suelo irregular. Su corazón latía con violencia. El aire frío de diciembre le quemaba los pulmones. Corría desesperado, con la certeza terrible de que cada segundo contaba, de que tal vez su tío ya había muerto mientras él salía por la puerta, de que tal vez estaba corriendo en vano. El cielo seguía gris. Las nubes bajas parecían presionar sobre la tierra. A lo lejos, el Tepeyac se alzaba oscuro y silencioso. Juan Diego evitó mirar hacia allá. No quería encontrarse con la señora. No ahora. No cuando su tío agonizaba. ¿Cómo podía pensar en templos y apariciones cuando la muerte rondaba su casa? Se sentía culpable por haber perdido tiempo en esos encargos. Si hubiera estado más atento a su tío, si hubiera buscado remedios antes, si hubiera rezado más. Pero ahora no había tiempo para culpas, solo para correr, solo para llegar a Tlatelolco, encontrar a un fraile franciscano, traerlo de vuelta y rogar que todavía hubiera vida en el cuerpo de Juan Bernardino para recibir los sacramentos. Eso era todo lo que pedía. Una hora más, un día más, lo que fuera. Solo que no se muriera. No todavía. No así. No solo. Si esta historia toca tu corazón, escribe amén en los comentarios. Juan Diego corría por el camino que rodeaba el cerro del Tepeyac. Normalmente tomaba el sendero que pasaba justo por donde la señora se le había aparecido esos 2 días anteriores. Pero hoy no. Hoy decidió dar la vuelta por el otro lado. No podía detenerse. No podía permitir ninguna demora. Su tío necesitaba un sacerdote con urgencia. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la muerte. Pero mientras corría, algo dentro de él susurraba. Una vocecita pequeña que le decía que había tomado la decisión equivocada, que estaba huyendo, que estaba evitando algo importante. Juan Diego sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. «No», se dijo a sí mismo, «mi tío es lo primero. La señora lo entenderá». El aire frío de la madrugada le cortaba la cara. Las plantas de sus pies, protegidas apenas por los guaraches gastados, sentían cada piedra del camino. Respiraba con dificultad. No era joven. Tenía ya 57 años. No estaba acostumbrado a correr así, pero el amor empujaba sus piernas. El amor y el miedo. Ese miedo terrible a quedarse completamente solo en el mundo. De pronto, cuando estaba llegando a la parte más alejada del cerro, la vio. Ahí estaba ella, la señora, bajando del cerro como si hubiera estado esperándolo precisamente en ese lugar, vestida con el mismo resplandor que las veces anteriores. El manto azul verdoso cubierto de estrellas, el vestido rosa como el amanecer, el rostro moreno, sereno, lleno de una ternura que Juan Diego no podía describir con palabras. Y esa luz suave que parecía venir de ella misma, que no era la del sol ni la de ninguna lámpara conocida. Juan Diego se detuvo en seco.
El corazón le dio un vuelco. Quiso seguir corriendo, evitarla, pero las piernas no le obedecieron. Se quedó ahí parado, respirando agitadamente, mirándola acercarse con pasos que parecían no tocar el suelo. Ella llegó hasta él y sonrió. Una sonrisa que no juzgaba, una sonrisa que entendía. Juanito, Juan Dieguito, dijo con esa voz que era música y consuelo al mismo tiempo. Hablaba en náhuatl, en la lengua del corazón de Juan Diego. ¿A dónde vas? Juan Diego bajó la mirada. Se sentía avergonzado, avergonzado de estar huyendo, avergonzado de poner su dolor por encima de la misión que ella le había encomendado, pero al mismo tiempo sentía una urgencia desesperada que no podía ignorar. «Señora mía», dijo con voz temblorosa, «mi tío, Juan Bernardino, está muy enfermo, se está muriendo. Voy a Tlatelolco a buscar un sacerdote para que le dé los últimos sacramentos. Por favor, déjame ir. Tengo que llegar antes de que sea tarde. Después, te prometo que volveré. Haré lo que me pidas. Iré de nuevo con el obispo. Pero ahora, por favor, mi tío». Las palabras se le quebraron. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Todo el peso de los últimos días cayó sobre él como una montaña. El cansancio, el miedo, la impotencia, la culpa de haber estado ocupado en encargos celestiales mientras su tío agonizaba solo en el jacal. La señora lo miró con una compasión tan profunda que Juan Diego sintió que su corazón se abría como una flor. Ella se acercó más. La luz que emanaba de ella envolvió a Juan Diego en un calor suave, en una paz que no tenía explicación lógica. «Escucha, hijo mío, el más pequeño», dijo ella con voz firme pero dulce. «No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has de menester?». Juan Diego la escuchaba y sentía que algo dentro de él se aflojaba, como si una mano que había estado apretando su pecho durante días finalmente lo soltara. «Tu tío no morirá de esta enfermedad», continuó la señora. «Ten por seguro que ya está sano». Juan Diego levantó la mirada bruscamente. «¿Ya está sano?», repitió, sin poder creerlo. «Ya está sano», confirmó ella con una certeza absoluta. No había manera de comprobarlo en ese momento. Juan Diego tendría que creerle solo por fe pura, sin señales, sin pruebas, solo confiando en la palabra de aquella señora que se le aparecía en el cerro. Era un acto de fe más grande que cualquier otro que hubiera hecho en su vida, más grande que su bautismo, más grande que sus oraciones, porque significaba soltar el control, soltar el miedo, soltar la necesidad desesperada de correr al lado de su tío. Algo en la voz de ella, en su mirada, en esa luz que lo envolvía, hizo que Juan Diego creyera. No con la mente, con algo más profundo, con el alma, con esa parte de él que sabía reconocer la verdad aunque no pudiera entenderla. Respiró hondo. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, pero ahora eran diferentes. Ya no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de confianza, de rendición. «Ahora, Juanito», dijo la señora, «sube a la cumbre del cerro. Ahí encontrarás flores. Córtalas y tráemelas». Flores, en diciembre, en pleno invierno, en un cerro pedregoso donde solo crecían nopales y arbustos espinosos. Era imposible. Pero Juan Diego ya no cuestionaba, ya no dudaba. Si ella decía que había flores, había flores. Asintió con la cabeza. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se ajustó la tilma sobre los hombros y comenzó a subir la ladera del Tepeyac. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte. La luz del amanecer teñía el cielo de rosa y oro. Juan Diego subía despacio, con cuidado, porque el camino era empinado y lleno de piedras sueltas. Y entonces las vio. Rosas, rosas de Castilla,
flores que solo crecían en los jardines de los españoles ricos, flores que nunca, jamás, habían crecido en el Tepeyac, y ahí estaban, cientos de ellas, abiertas, frescas, perfectas, con ese aroma dulce e intenso que llenaba el aire frío de la mañana. Los pétalos brillaban con rocío, los tallos eran fuertes y verdes. Era como si alguien hubiera plantado un jardín entero en lo alto del cerro durante la noche. Juan Diego cayó de rodillas, no por cansancio, por asombro, por reverencia, por gratitud. Tocó las flores con manos temblorosas. Eran reales, completamente reales. No era una visión, no era un sueño. Podía sentir la textura aterciopelada de los pétalos. Podía oler la fragancia embriagadora. Podía ver las gotas de rocío reflejando la luz del amanecer. Comenzó a cortarlas con cuidado, una por una, como si fueran joyas. Las fue colocando en el hueco de su tilma, doblando la manta burda para formar una especie de bolsa. Las rosas se acumulaban ahí, llenando la tilma, llenando sus manos, llenando su corazón de un gozo inexplicable. Cuando ya no cabían más, bajó del cerro con paso cuidadoso para no dejar caer ninguna flor. La señora lo esperaba exactamente donde la había dejado. Sonrió al verlo llegar cargado de rosas. Se acercó y con sus propias manos, manos que parecían hechas de luz, acomodó las flores dentro de la tilma de Juan Diego. Las ordenó con cuidado. Las distribuyó de cierta manera, que Juan Diego no entendió, pero tampoco cuestionó. «Estas flores son la señal que llevarás al obispo», le dijo. «Dile todo lo que has visto y oído, y dile que en esto reconozca mi voluntad y deba cumplir mi mandato. Y tú, que eres mi mensajero, en ti tengo depositada toda mi confianza». Juan Diego sintió el peso de las rosas contra su pecho, un peso que era físico pero también simbólico. El peso de la misión, el peso de la confianza que ella depositaba en él. Un indio, un pobre, un don nadie a los ojos del mundo. Y sin embargo, para ella era suficiente. Era digno, era su elegido. «Cuida que no abras tu tilma ni muestres lo que llevas hasta estar delante del obispo», le advirtió ella. Juan Diego asintió. Tomó las puntas de la tilma y las amarró bien para que nada se cayera. El aroma de las rosas lo envolvía como un manto invisible. Miró una última vez a la señora. Ella inclinó levemente la cabeza, como dándole una bendición silenciosa. Y luego, simplemente, ya no estaba. No desapareció de golpe. Fue más como si la luz del amanecer la hubiera absorbido de regreso al cielo. Juan Diego comenzó a caminar hacia la Ciudad de México, hacia el palacio del obispo Zumárraga. Ya no corría. Caminaba despacio, con cuidado, protegiendo las flores con ambas manos. El miedo por su tío había desaparecido. En su lugar había una certeza tranquila, una paz que no tenía explicación racional. Ella había dicho que Juan Bernardino estaba sano, y Juan Diego le creía, completamente. «Quédate hasta el final, porque este milagro es real». El palacio episcopal de don Juan de Zumárraga estaba en el centro de la Ciudad de México, no lejos de donde años atrás había estado el palacio de Moctezuma. Ahora todo era diferente. Edificios españoles, calles empedradas, iglesias con campanas. El mundo de los mexicas había sido enterrado bajo piedras europeas. Juan Diego llegó a la entrada del palacio a media mañana. Los guardias, los mismos que las veces anteriores lo habían mirado con desprecio, lo reconocieron de inmediato. «Otra vez tú», dijo uno de ellos con fastidio. «¿Ahora qué quieres?» «Vengo a ver al señor obispo», respondió Juan Diego con humildad pero con firmeza. «Traigo lo que me pidió». Los guardias se miraron entre sí. Uno de ellos se encogió de hombros. «Ya que estás aquí, entra, pero no pierdas su tiempo con más cuentos». Juan Diego atravesó el patio interior del palacio. Había fuentes de cantera, había árboles frutales, había una capilla pequeña donde se escuchaba el murmullo de oraciones. Todo era hermoso pero ajeno,
Juan Diego se sentía como un pájaro del campo que hubiera entrado por error en una jaula de oro. Varios sirvientes y funcionarios del obispo comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Habían escuchado del indio que decía ver apariciones de la Virgen María. Algunos sentían curiosidad, otros franca incredulidad. Se acercaron a Juan Diego haciendo preguntas. ¿De veras la viste? ¿Cómo era? ¿Qué traes ahí en tu tilma? Juan Diego los esquivaba con cortesía. Tengo que hablar con el obispo, repetía. Solo puedo mostrárselo a él. Pero los funcionarios insistían. Algunos incluso trataron de abrir la tilma a la fuerza. Juan Diego la protegía con ambos brazos cruzados sobre el pecho. Y entonces sucedió algo extraño. Los que estaban más cerca de él comenzaron a percibir un aroma, un perfume dulce, intenso, imposible de ignorar. Olía a rosas frescas en pleno diciembre. ¿Qué es ese olor?, preguntó uno. Viene de su tilma, dijo otro. Se apiñaron más cerca, tratando de ver qué ocultaba Juan Diego. Alcanzaron a ver el borde de algunos pétalos. Rosas de Castilla, en diciembre, en las manos de un indio pobre. Era imposible, absolutamente imposible. Uno de los funcionarios corrió a avisar al obispo. Señor obispo, el indio ha vuelto y trae algo que debe ver. Don Juan de Zumárraga estaba en su despacho revisando documentos. Era un hombre serio, devoto, pero también práctico. No se dejaba llevar fácilmente por historias de visiones o milagros. Había visto demasiados fraudes en su vida, demasiados charlatanes, demasiados que querían aprovecharse de la fe del pueblo. Pero algo en el tono urgente de su funcionario lo hizo levantarse. «¡Que pase!», ordenó. Juan Diego fue conducido al despacho. Era una habitación grande con un escritorio de madera oscura, estantes llenos de libros, un crucifijo en la pared y un ventanal que daba al patio. El obispo Zumárraga estaba de pie junto al escritorio. A su lado había otros 2 sacerdotes franciscanos que servían como sus asesores. También estaba Juan González, el intérprete que había ayudado a traducir las palabras de Juan Diego en las visitas anteriores. «Adelante, Juan Diego», dijo el obispo con voz neutra. No hostil, pero tampoco cálida. Juan Diego entró con pasos pequeños y humildes. El piso de mosaico resonaba bajo sus guaraches. Se detuvo frente al obispo y se arrodilló. Seguía protegiendo su tilma con ambos brazos. «Señor obispo», comenzó a decir en náhuatl. Juan González traducía simultáneamente. «La señora del cielo me envía de nuevo. Me ha dado la señal que usted pidió. Me dijo que subiera al cerro y cortara flores. Encontré rosas de Castilla en lo alto del Tepeyac. Ella misma las acomodó en mi tilma con sus manos y me dijo que solo a usted se las mostrara». El obispo Zumárraga enarcó una ceja. «Rosas de Castilla. En diciembre. En el Tepeyac». Era absurdo. Pero el aroma que llenaba la habitación no era absurdo. Era real, inconfundible, intenso. «Muéstralas», ordenó el obispo. Juan Diego se puso de pie, desató las puntas de su tilma y con un movimiento suave dejó caer las flores. Las rosas cayeron al suelo en una cascada de color y fragancia. Rojas, rosadas, blancas, frescas como si acabaran de ser cortadas. Perfectas, imposibles. Los pétalos se esparcieron sobre los mosaicos como gotas de sangre divina. El aroma llenó toda la habitación con una intensidad casi sobrenatural. Los sacerdotes franciscanos dieron un paso atrás, asombrados. El intérprete se llevó una mano a la boca. El obispo Zumárraga abrió los ojos con una expresión que Juan Diego nunca le había visto. No era solo sorpresa. Era algo más profundo. Era conmoción. Pero no estaban mirando las flores. Estaban mirando la tilma. Juan Diego todavía la sostenía abierta con ambas manos. Y ahí, impresa en la tela burda de fibra de maguey, estaba la imagen de la señora, la Virgen María tal como él la había visto. El rostro moreno, el manto azul estrellado, el vestido rosa, el resplandor del sol detrás de ella, los rayos de luz dorada,
la luna bajo sus pies, el ángel sosteniéndola, cada detalle, cada color, perfectamente plasmado sobre una tilma que se suponía no podía retener pintura. El obispo Zumárraga cayó de rodillas. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Sus labios temblaban tratando de articular palabras, pero no salía ningún sonido. Se arrastró sobre las rodillas hasta quedar frente a la imagen. Levantó las manos temblorosas hacia ella como si quisiera tocarla, pero no se atreviera. «Señora mía», finalmente susurró, «perdóname, perdona mi dureza, perdona mi incredulidad». Los otros sacerdotes también cayeron de rodillas. Juan González, el intérprete, lloraba abiertamente. Todos estaban arrodillados excepto Juan Diego, que seguía sosteniendo la tilma sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Sabía que la imagen estaba ahí. La sentía pesada contra su pecho, pero no la había visto con sus propios ojos. El obispo Zumárraga se levantó despacio, como si le pesara el cuerpo. Se acercó a Juan Diego. Con manos reverentes, tomó la tilma y la desató de los hombros del indio. La llevó con cuidado hasta el altar de la capilla privada que había junto al despacho. La colocó ahí con un cuidado infinito, y se arrodilló frente a ella durante lo que pareció una eternidad. Los demás permanecieron de rodillas también. El silencio era absoluto, excepto por algún sollozo ocasional. El aroma de las rosas seguía impregnando el aire como incienso invisible. Finalmente, el obispo Zumárraga se puso de pie y regresó junto a Juan Diego. Lo tomó de las manos. Lo miró a los ojos. «Perdóname, hijo», le dijo con voz quebrada. «No te creí. Te traté como si fueras un loco o un mentiroso. Y todo este tiempo, ella estaba hablando a través de ti». Juan Diego no sabía qué decir. Se limitó a inclinar la cabeza con humildad. «Dime», continuó el obispo, «¿dónde exactamente quiere ella que se construya su templo?» «En el Tepeyac, señor obispo», respondió Juan Diego. «En el lugar donde se me apareció, donde el camino sube hacia la cumbre». Zumárraga asintió. «Se hará, te lo prometo. Se construirá el templo más hermoso que podamos hacer. Y esta imagen», miró hacia la capilla donde la tilma descansaba sobre el altar. «Esta imagen será venerada por generaciones. Es un milagro verdadero». Mandó llamar a sus escribanos para que documentaran todo, para que tomaran testimonio de Juan Diego, para que registraran cada detalle de las apariciones, de las flores, de la imagen milagrosa. Durante horas, Juan Diego contó y recontó todo lo que había vivido. Y mientras hablaba, mientras recordaba cada palabra de la señora, cada gesto, cada sonrisa, sentía una paz profunda que no había sentido en días. Pero en un rincón de su mente, una pequeña voz le recordaba algo. Su tío, Juan Bernardino, la promesa de la señora de que estaba sano. Juan Diego quería creerlo, necesitaba creerlo, pero también necesitaba verlo con sus propios ojos. Cuando finalmente terminaron los testimonios, cuando ya caía la tarde, Juan Diego se atrevió a preguntar: «Señor obispo, ¿puedo regresar a casa? Mi tío estuvo muy enfermo. Necesito verlo». El obispo Zumárraga sonrió. «Por supuesto, hijo. Ve. Pero vuelve mañana. Tenemos mucho que planear». Juan Diego salió del palacio episcopal con un corazón dividido. Parte de él flotaba de gozo por todo lo que había sucedido. Otra parte estaba ansiosa, angustiada, necesitada de confirmación. Caminó rápido por las calles de la ciudad. Cruzó el canal de Tlatelolco. Subió por el camino que llevaba a Tulpetlac. El sol se estaba poniendo. Las sombras se alargaban sobre la tierra. Llegó al jacal cuando ya casi era de noche. La puerta de carrizo estaba entreabierta. Adentro había luz de una vela. Juan Diego empujó la puerta con el corazón en la garganta, y ahí, sentado en el petate, estaba Juan Bernardino. Vivo, sano, con los ojos claros y brillantes, con las mejillas sonrosadas, con una sonrisa en el rostro que Juan Diego no había visto en semanas. «Sobrino», dijo Juan Bernardino con voz fuerte, «¿dónde has estado?
Tengo que contarte algo increíble. Juan Diego se quedó paralizado en la entrada del jacal. La vela que ardía junto al petate proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de adobe. El humo del copal que alguien había quemado todavía flotaba en el aire. Pero lo más importante, lo más imposible, lo más milagroso, era que su tío estaba vivo. No solo vivo, sano, completamente sano. Tío, Juan Diego logró articular con voz temblorosa. Pensé que te estabas muriendo. Juan Bernardino se levantó del petate con movimientos ágiles que contrastaban brutalmente con la agonía de la mañana. Se acercó a su sobrino y lo abrazó con fuerza. Juan Diego sintió el cuerpo sólido, cálido, lleno de vida. No era el cuerpo consumido por la fiebre que había dejado horas atrás. No era el cuerpo que había estado a minutos de la muerte. Este era el cuerpo de un hombre sano. Lo sé, dijo Juan Bernardino, mientras se separaba del abrazo para mirar a Juan Diego a los ojos. Yo también pensé que me moría. De hecho, estoy seguro de que me estaba muriendo. Pero entonces sucedió algo. Algo que no puedo explicar con palabras normales. Juan Diego lo tomó del brazo y lo guió de vuelta al petate. Ambos se sentaron. La vela seguía ardiendo entre ellos. Afuera, la noche había caído completamente. Se escuchaban los grillos y el viento suave entre los magueyes. «Cuéntame», dijo Juan Diego, «cuéntame todo». Juan Bernardino respiró hondo. Sus ojos brillaban con una luz que no era solo el reflejo de la vela. Era algo más, algo interno, como si hubiera visto más allá del velo que separa este mundo del otro. «Esta mañana, cuando te fuiste», comenzó, «yo estaba muy mal, peor que nunca. Sentía que el alma se me escapaba del cuerpo poco a poco. Era como si me estuviera hundiendo en un agua oscura. Ya no sentía dolor, solo cansancio, un cansancio infinito. Y frío, mucho frío. Cerré los ojos. Pensé que ya era el final. Pensé que nunca te volvería a ver». Juan Diego apretó la mano de su tío. Sentía las lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo para escuchar. «Y entonces», continuó Juan Bernardino, «escuché algo, una voz, suave, dulce, como el canto de un pájaro pero con palabras. Abrí los ojos y la vi. Estaba ahí, sobrino, ahí mismo, junto a mi petate, una señora hermosa, vestida con luz, con un manto azul lleno de estrellas como el cielo de la noche. Su rostro era moreno como el nuestro. Sus ojos eran como pozos de compasión. Me miraban con tanto amor que sentí que me derretía por dentro». Juan Diego dejó escapar un sollozo. «La señora del cielo», susurró. «Ella te visitó». «Sí», asintió Juan Bernardino. «Me habló en náhuatl. Me dijo que no tuviera miedo, que no iba a morir, que ella me sanaba en ese mismo momento. Y mientras hablaba, sobrino, sentí algo, un calor que empezó en el pecho y se extendió por todo mi cuerpo. La fiebre se fue, el dolor se fue, la debilidad se fue. Fue como si alguien hubiera vaciado veneno de mis venas y hubiera llenado mi cuerpo con vida nueva». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Juan Diego ahora. No trataba de detenerlas. Eran lágrimas de gratitud tan profunda que no cabía en su pecho. «Me levanté del petate», continuó Juan Bernardino. «Me sentía fuerte, me sentía nuevo». La señora sonrió. «Me dijo que te había enviado a ti al obispo con una señal. Me dijo que quería que se construyera un templo en el Tepeyac para mostrar su amor a todos los pueblos. Me dijo que ella sería conocida y llamada como la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe». «¿Guadalupe?», repitió Juan Diego. No conocía esa palabra. Sonaba española, pero también extraña. «Sí», confirmó Juan Bernardino. «Guadalupe. Ese es el nombre que quiere que le demos. Me lo dijo claramente. Me pidió que se lo dijera al obispo cuando fuéramos a verlo». «Iremos», prometió Juan Diego. «Iremos mañana mismo. El obispo ya cree. Ya vio la señal. Vio las flores que ella me mandó cortar del cerro. Flores de Castilla en diciembre, tío. Y vio algo más. Algo que ni yo mismo sabía que había sucedido.
Le contó entonces sobre la imagen impresa en su tilma, sobre cómo los sacerdotes y el obispo habían caído de rodillas, sobre las lágrimas y la reverencia y la promesa de construir el templo. Juan Bernardino escuchaba con asombro creciente. «Es más grande que nosotros», dijo finalmente, «mucho más grande. Ella no nos eligió porque somos importantes, o sabios, o poderosos. Nos eligió porque somos pequeños, porque somos nadie. Y así el mundo sabrá que esto no es obra de hombres, es obra del cielo». Se quedaron sentados en silencio durante un rato largo. El silencio no era incómodo, era sagrado. Era el silencio de dos hombres que han sido tocados por lo divino y no tienen palabras humanas suficientes para procesarlo. Finalmente, Juan Bernardino habló de nuevo. «¿Sabes qué es lo que más me impactó, sobrino? No fue la sanación en sí, aunque eso fue milagroso. Fue su mirada, la forma en que me miraba, como si yo fuera lo más valioso del mundo para ella, como si mi vida importara. Un viejo indio enfermo que el mundo considera desechable. Para ella, yo importaba. Mi dolor importaba. Mi vida importaba». Juan Diego asintió. Sabía exactamente a qué se refería su tío. Él había sentido lo mismo cada vez que la señora lo miraba. Esa sensación de ser visto, realmente visto. No como un indio, no como un pobre, no como un inferior, sino como un hijo amado. «Por eso quiere el templo en el Tepeyac», reflexionó Juan Diego. «No es solo un edificio, es una casa, un lugar donde todos los que se sienten pequeños, enfermos, olvidados, desechados, puedan venir y sentir esa misma mirada, ese mismo amor». «Exactamente», dijo Juan Bernardino. «Y nosotros somos los primeros en experimentarlo, los primeros en dar testimonio». Se abrazaron de nuevo, esta vez por largo rato. Dos hombres que horas atrás estaban separados por el abismo de la muerte y que ahora estaban reunidos por un milagro. No había palabras que pudieran expresar la gratitud que sentían. Ni siquiera el náhuatl, con toda su riqueza poética, tenía palabras para esto. Esa noche durmieron poco. Hablaron durante horas sobre todo lo que había sucedido. Trataron de recordar cada detalle, cada palabra, cada gesto de la señora. Sabían que esto no era solo para ellos, era un mensaje para muchos, para generaciones que aún no habían nacido. Y ellos eran los custodios de ese mensaje. Cuando finalmente el cansancio los venció, se quedaron dormidos en sus petates. Pero incluso en sueños, Juan Diego sentía la presencia protectora de la Virgen de Guadalupe, como si ella hubiera extendido su manto azul estrellado sobre ese humilde jacal de Tulpetlac, guardando a sus dos hijos elegidos mientras dormían. Al amanecer del día siguiente, miércoles 13 de diciembre, Juan Diego despertó primero. Miró a su tío durmiendo pacíficamente. La luz del alba entraba por las rendijas del jacal. Afuera cantaban los pájaros. Era un día nuevo, el primer día del resto de sus vidas. El primer día de algo que cambiaría su tierra para siempre. Se arrodilló junto a su petate y rezó. Rezó en náhuatl. Las palabras fluían de su corazón sin esfuerzo. Agradecía por la vida de su tío. Agradecía por haber sido elegido. Agradecía por cada aparición, cada palabra, cada señal. Y le pedía a la Virgen de Guadalupe que lo ayudara a ser digno de la misión que le había encomendado. Juan Bernardino despertó poco después. Se sintió a evaluar su cuerpo con asombro todavía fresco. Movió los brazos, las piernas, respiró profundamente. Todo funcionaba perfectamente. No había rastro de la enfermedad que lo había tenido al borde de la muerte apenas un día antes. «Vamos», dijo Juan Diego. «Vamos a ver al obispo. Tenemos mucho que contarle. Suscríbete para escuchar más historias de la Virgen de Guadalupe y de sus milagros que siguen ocurriendo hasta el día de hoy». El trayecto de Tulpetlac al Palacio Episcopal era largo, pero esa mañana pareció corto. Juan Diego y Juan Bernardino caminaban con paso firme. El sol brillaba en un cielo despejado. El aire frío de diciembre los hacía sentir vivos, despiertos, presentes.
Llevaban puesta su mejor ropa, que no era mucho, solo tilmas un poco menos gastadas, porque iban a presentarse ante el obispo. Por el camino, la gente que conocía a Juan Bernardino lo miraba con asombro. ¿No es ese Juan Bernardino?, susurraban. ¿El que estaba muriendo? ¿Cómo es que está caminando? Las noticias viajaban rápido en las comunidades pequeñas. Todos sabían que Juan Bernardino había estado agonizando. Verlo ahora sano y fuerte era desconcertante. Algunos se acercaban a preguntar: «¿Qué pasó, tío? ¿Cómo sanaste?». Juan Bernardino sonreía. «La Madre del Cielo me visitó. Ella me sanó. Con sus propias manos tocó mi cuerpo enfermo y me devolvió la vida». La gente lo miraba con una mezcla de incredulidad y temor reverente. Algunos se persignaban. Otros simplemente se quedaban mirando, tratando de procesar lo imposible. Cuando llegaron al palacio episcopal, los guardias los reconocieron de inmediato. Pero ahora su actitud era completamente diferente. El día anterior habían sido testigos del milagro de las flores y la imagen. Ya no veían a Juan Diego como un indio loco, lo veían como lo que era, un mensajero de lo divino. «Don Juan Diego», dijo uno de los guardias con respeto genuino, «el señor obispo lo espera, y veo que trae compañía». «Mi tío, Juan Bernardino», presentó Juan Diego. «Él también fue visitado por la señora». Los ojos de los guardias se abrieron con asombro. «Pasen, pasen. El obispo querrá escuchar esto». Fueron conducidos directamente al despacho del obispo Zumárraga. Pero esta vez el despacho estaba lleno de gente. Había sacerdotes franciscanos, dominicos, agustinos. Había escribanos tomando notas. Había funcionarios de la Real Audiencia. Había incluso algunos nobles españoles que habían escuchado sobre el milagro y querían verificarlo con sus propios ojos. Y en un lugar de honor, sobre un altar improvisado cubierto con telas finas, estaba la tilma de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de velas encendidas, rodeada de flores frescas, más rosas que alguien había conseguido de algún jardín español. La imagen brillaba con una luz suave que no parecía venir solo de las velas. El obispo Zumárraga estaba de pie junto al altar. Cuando vio entrar a Juan Diego y Juan Bernardino, su rostro se iluminó. «Juan Diego, hermano en Cristo, bienvenido, y este debe ser tu tío». «Sí, señor obispo», respondió Juan Diego. «Juan Bernardino, el que estaba enfermo». Todos los presentes se volvieron a mirar a Juan Bernardino. El murmullo llenó la habitación. ¿Este es el que estaba muriendo? ¿El que supuestamente fue sanado? No puede ser. Está perfectamente sano. El obispo Zumárraga levantó una mano pidiendo silencio. «Acérquense», invitó a ambos hombres. Juan Diego y Juan Bernardino caminaron hasta el frente. El obispo los recibió con abrazos, algo impensable días atrás. Un obispo español abrazando a indios pobres como si fueran sus hermanos. «Cuéntanos», dijo Zumárraga con voz suave. «Cuéntanos qué te sucedió, Juan Bernardino». Y así, con Juan González traduciendo, Juan Bernardino contó su historia. Contó sobre la enfermedad, sobre la sensación de muerte inminente, sobre la aparición de la señora junto a su petate, sobre el calor sanador que llenó su cuerpo, sobre las palabras que ella le dijo, y sobre el nombre que ella pidió que le dieran: Santa María de Guadalupe. Cuando mencionó el nombre Guadalupe, un murmullo recorrió la habitación. Los españoles reconocían el nombre. Había una famosa imagen de la Virgen María en Guadalupe, Extremadura, España. Una imagen de madera oscura, morena, que era muy venerada. ¿Era posible que la Virgen estuviera conectando el viejo mundo con el nuevo? ¿Que estuviera construyendo un puente entre culturas a través de su amor maternal? El obispo Zumárraga escuchaba con atención absoluta. De vez en cuando hacía preguntas. ¿A qué hora exactamente sucedió la aparición? ¿Qué palabras exactas usó? ¿Cómo se sentía el calor de la sanación? Los escribanos tomaban nota de todo. Cuando Juan Bernardino terminó su testimonio, el obispo se volvió hacia los presentes. «Hermanos», dijo con voz firme, «lo que estamos presenciando aquí no es obra de hombres, es obra de Dios,
Este humilde indio estaba efectivamente muriendo. Yo mismo envié a mis médicos ayer para verificar su condición, aunque llegaron tarde porque Juan Diego ya había partido. Encontraron a Juan Bernardino sano, completamente sano, sin explicación médica. Se volvió hacia Juan Bernardino. ¿Me permites examinar tu cuerpo? Juan Bernardino asintió. El obispo llamó a uno de los médicos presentes, un español llamado Cristóbal de la Cruz, que servía a la Real Audiencia. El médico se acercó con cierta reticencia. Era un hombre de ciencia, no creía fácilmente en milagros. Examinó a Juan Bernardino con cuidado. Le palpó el pecho, el abdomen, le revisó los ojos, la lengua, le tomó el pulso. Le hizo respirar profundo varias veces. Después de varios minutos, se enderezó y se dirigió al obispo. «Señor obispo», dijo con voz que intentaba mantener neutra, pero no podía esconder totalmente el asombro. «Este hombre está perfectamente sano. No hay señales de enfermedad reciente, no hay fiebre residual, no hay inflamación, no hay debilidad. Sus pulmones están despejados, su corazón late con fuerza. Es como si nunca hubiera estado enfermo». «Pero estuvo enfermo», intervino uno de los vecinos de Tulpetlac que había venido como testigo. «Yo lo vi hace 3 días, estaba consumido, ardiendo en fiebre, tosiendo sangre. Pensamos que no pasaría de la noche». Otros vecinos que habían llegado asintieron. Todos habían visto a Juan Bernardino en su lecho de muerte. El médico español no tenía respuesta. Se encogió de hombros con impotencia. «No puedo explicarlo», admitió finalmente. «Según la ciencia médica, o nunca estuvo tan enfermo como dicen, o ha ocurrido algo más allá de mi entendimiento». «Ha ocurrido un milagro», declaró el obispo Zumárraga con firmeza. «Y no es el único. Las flores en diciembre. La imagen impresa en una tilma que no puede retener pintura. La sanación instantánea de un moribundo. Todo esto son señales. Señales claras de que el cielo está hablando». Se arrodilló frente a la imagen en el altar. Todos los presentes lo imitaron, cayendo de rodillas. El silencio llenó la habitación. Un silencio sagrado. El mismo silencio que había llenado el jacal de Tulpetlac cuando Juan Bernardino fue sanado. Después de un largo momento de oración, el obispo se levantó. «Hoy mismo comenzaremos los preparativos», anunció. «Construiremos una ermita en el Tepeyac, un lugar donde esta imagen sagrada pueda ser venerada, un lugar donde todos puedan venir a experimentar el amor de Nuestra Señora de Guadalupe». Se volvió hacia Juan Diego y Juan Bernardino. «Ustedes 2 serán los custodios, los primeros guardianes del santuario. Vivirán ahí, cuidarán la imagen, contarán su historia a todos los que vengan». Juan Diego y Juan Bernardino se miraron. No habían buscado este honor. No lo habían pedido, pero lo aceptaban con humildad. Si la Virgen los había elegido como mensajeros, también los había elegido como guardianes. En los días siguientes, el obispo Zumárraga organizó todo con una eficiencia sorprendente. Mandó construir una ermita sencilla en el lugar exacto donde la Virgen se había aparecido a Juan Diego. Era solo un pequeño edificio de adobe con techo de tejas, pero tenía un altar digno donde se colocó la tilma con la imagen milagrosa. El martes 26 de diciembre de 1531, apenas 2 semanas después de la última aparición, se organizó una procesión solemne desde la Catedral de México hasta la ermita del Tepeyac. Miles de personas participaron, españoles e indios juntos, nobles y pobres, sacerdotes y laicos, todos caminando bajo el sol de invierno, cantando himnos, rezando rosarios, llevando flores y velas. Juan Diego y Juan Bernardino encabezaban la procesión junto al obispo Zumárraga. Llevaban la tilma sagrada en un anda decorada con flores. El aroma de las rosas llenaba el aire, aunque ya no quedaban rosas frescas en la tilma, solo la imagen pintada. Era como si la fragancia misma de la santidad se hubiera quedado impregnada en la tela. Cuando llegaron al Tepeyac, colocaron la imagen en el altar de la nueva ermita. El obispo celebró la primera misa. Y durante esa misa, mientras el sol se filtraba por las ventanas sencillas del edificio,
Juan Diego sintió una presencia, la misma presencia que había sentido cada vez que la Virgen se le apareció. Ella estaba ahí, no visible, pero presente, siempre presente. Pasaron los meses. La ermita del Tepeyac se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación constante. Llegaban personas de todas partes, de la Ciudad de México, de Tlatelolco, de pueblos lejanos, españoles curiosos que querían ver la imagen milagrosa, indios devotos que reconocían en ese rostro moreno a una madre que finalmente entendía su dolor. Y los milagros continuaban. Una mujer que había estado ciega por años recuperó la vista después de rezar frente a la imagen. Un niño mordido por una serpiente venenosa se sanó cuando su madre lo llevó a la ermita. Un hombre paralítico caminó después de pasar una noche entera en oración frente a la tilma. Las historias se multiplicaban, los testimonios se acumulaban. Juan Diego y Juan Bernardino vivían en una pequeña casa junto a la ermita. Cada día recibían a los peregrinos, contaban su historia una y otra vez. Nunca se cansaban de contarla. Cada vez que veían los ojos de alguien llenarse de lágrimas de esperanza, cada vez que veían a alguien arrodillarse con fe renovada, sabían que todo, el sufrimiento, el miedo, la muerte cercana, había valido la pena. Un día, varios meses después de la construcción de la ermita, llegó un grupo de indios de un pueblo lejano. Traían a una mujer joven en una camilla improvisada. Estaba pálida, demacrada, obviamente muy enferma. Los que la cargaban estaban desesperados. «Por favor», suplicaron a Juan Diego, «nuestra hermana se muere. Tiene la misma enfermedad que te atacó a ti, Juan Bernardino. La fiebre, la tos con sangre. Los médicos dicen que no hay nada que hacer, pero escuchamos sobre tu sanación. Escuchamos sobre la Virgen Morena que cura a los enfermos. Por favor, déjanos llevarla ante la imagen». Juan Diego los guió dentro de la ermita. Colocaron la camilla frente al altar. La mujer tenía los ojos cerrados, respiraba con dificultad. Juan Diego reconoció de inmediato los síntomas. Era exactamente como había estado su tío. «Recen», les dijo suavemente. «Recen con fe. Ella escucha, siempre escucha». Se arrodillaron todos juntos, los familiares de la enferma, Juan Diego, Juan Bernardino, que había salido al escuchar la conmoción, y comenzaron a rezar, no con palabras formales, no con oraciones aprendidas de memoria, sino con el corazón, con súplicas sinceras, con lágrimas y gemidos y esperanza desesperada. Pasaron horas. El sol se movió por el cielo. Las velas se consumieron y fueron reemplazadas por otras nuevas. Y entonces, cuando ya caía la tarde, la mujer abrió los ojos. «Tengo sed», dijo con voz débil pero clara. Su hermano corrió a traer agua. Ella bebió despacio. El color volvió a sus mejillas. La respiración se hizo más fácil. Se incorporó lentamente, mirando alrededor con confusión. «¿Dónde estoy?», preguntó. «En la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe», respondió su hermana con voz temblorosa. La mujer miró hacia el altar, vio la imagen, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «La vi», susurró, «en mi sueño, cuando estaba, no sé si dormida o muerta. La vi, me sonrió, me dijo que volviera, que todavía no era mi tiempo, que tenía que vivir para contar su amor». Los presentes lloraban. Juan Bernardino abrazó a Juan Diego. «Ahora entiendes», le dijo a su sobrino. «Ahora entiendes por qué ella nos sanó. No era solo por nosotros. Era para que pudiéramos dar testimonio, para que otros creyeran, para que otros vinieran». Juan Diego asintió. Lo entendía perfectamente. Ellos eran solo el principio, la primera gota de lluvia en lo que sería un diluvio de gracia. La Virgen de Guadalupe había venido no solo por ellos, sino por todos, por cada enfermo, por cada pobre, por cada abandonado, por cada desesperado. Su mensaje era simple pero revolucionario. Nadie está olvidado, nadie está solo. Ella está aquí. Los años pasaron.
La ermita sencilla fue reemplazada por una capilla más grande, luego por una iglesia, luego por una basílica, pero la imagen permaneció intacta. La tela de maguey, que según todos los expertos debería haberse desintegrado en 20 años, seguía perfecta después de décadas. Los colores que no tenían explicación química, la técnica de pintura que ningún artista podía replicar. Todo permanecía como un testimonio silencioso pero elocuente de que algo sobrenatural había ocurrido. Juan Diego vivió 17 años más después de las apariciones. Pasó esos años sirviendo en la ermita, contando su historia, orando frente a la imagen que llevaba impresa en su tilma. Nunca buscó fama ni honores. Nunca escribió un libro ni dio discursos grandilocuentes. Simplemente estuvo ahí, disponible, humilde, fiel. Juan Bernardino vivió aún más tiempo. Llegó a edad muy avanzada, contando hasta sus últimos días sobre la mañana en que una señora vestida de luz entró a su humilde jacal y lo arrancó de las garras de la muerte con solo tocar su pecho enfermo. Y la imagen, la sagrada imagen impresa milagrosamente en una tilma de maguey, sigue ahí hasta el día de hoy, casi 500 años después, todavía intacta, todavía inexplicable, todavía atrayendo millones de peregrinos cada año que vienen buscando lo mismo que Juan Diego y Juan Bernardino encontraron: una madre que entiende, que consuela, que sana. Era el año 1548. Juan Diego tenía ahora 74 años. Su cuerpo, aunque todavía fuerte gracias a los años de vida sencilla y trabajo físico, comenzaba a mostrar el peso del tiempo. Se movía más despacio. Le dolían las articulaciones en las mañanas frías. Su vista no era tan aguda como antes, pero su fe era más fuerte que nunca. Vivía aún en la pequeña casa junto a la Basílica del Tepeyac. Ya no era una simple ermita, sino una iglesia grande que había sido ampliada 2 veces para acomodar a los crecientes números de peregrinos. Juan Bernardino había muerto 3 años atrás, a la edad de 92 años, habiendo vivido 61 años más después de su sanación milagrosa. Una vida larga y plena, una vida que había sido un regalo de la Virgen. Juan Diego extrañaba a su tío cada día, pero no con tristeza, con gratitud. Habían sido bendecidos con años extras juntos, años que no deberían haber existido según toda lógica humana, años robados a la muerte por la misericordia divina. Una mañana de mayo, 17 años después de aquellos días milagrosos de diciembre de 1531, Juan Diego despertó con una sensación extraña. No era dolor, no era enfermedad, era como una llamada, un tirón suave en el pecho que lo impulsaba a levantarse. Se vistió despacio, con su túnica sencilla. Se echó su tilma sobre los hombros, no la tilma sagrada que estaba en el altar, sino otra similar que usaba para el día a día. Salió de su casa. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas del este. El aire fresco olía a flores silvestres y tierra húmeda. Caminó hacia la basílica. Las puertas todavía estaban cerradas. No abrirían hasta dentro de 1 hora. Pero Juan Diego tenía una llave. Después de todos estos años de servicio, los sacerdotes confiaban en él completamente. Entró en la iglesia vacía. Sus pasos resonaban suavemente sobre el piso de piedra. Las velas votivas ardían en sus nichos, proyectando sombras danzantes sobre las columnas. El olor del incienso del día anterior todavía flotaba en el aire. Y ahí, al frente, iluminada por la luz temprana que entraba por las ventanas altas, estaba la imagen. Su imagen, aunque nunca la había considerado suya. Siempre había sido de Ela, de la Virgen. Él solo había sido el lienzo, el instrumento. Se arrodilló frente al altar, como había hecho miles de veces en los últimos 17 años. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sintió la misma presencia que había sentido aquel primer sábado de diciembre cuando subía por el camino del Tepeyac. No la vio con los ojos físicos, pero la vio con algo más profundo, con el corazón, con el alma. Estaba ahí, sonriéndole.
extendiéndole los brazos como hace una madre cuando su hijo finalmente vuelve a casa después de un largo viaje. Juanito escuchó, no con los oídos, pero escuchó, con esa parte de él que siempre había sido capaz de escuchar su voz. Mi hijo querido, has cumplido bien tu misión. Las lágrimas corrieron por el rostro arrugado de Juan Diego. Madre, susurró, gracias, gracias por todo, por elegirme, por sanar a mi tío, por darme estos años, por permitirme servirte. Ahora puedes descansar, continuó la voz dulce. Tu trabajo aquí ha terminado. Has plantado la semilla, has dado testimonio, has sido fiel. Ahora ven a casa. Juan Diego sintió una paz tan profunda que era casi física, como si alguien hubiera colocado una manta cálida sobre sus hombros, como si todos los cansancios de todos sus años se evaporaran en un instante. ¿Ahora?, preguntó con una sonrisa. Ahora, confirmó ella. Juan Diego se recostó lentamente sobre el piso frío de la iglesia. No sentía el frío, solo sentía calidez, luz, amor. Cerró los ojos, y en su mente vio todo de nuevo, cada aparición, cada palabra, cada sonrisa de la Virgen, el miedo inicial, la duda, el asombro, las flores en diciembre, la imagen apareciendo en su tilma, los ojos del obispo llenándose de lágrimas, su tío levantándose del lecho de muerte, los miles de peregrinos que habían pasado por esta iglesia buscando consuelo y encontrándolo. Todo había sido real, todo había valido la pena, todo había sido exactamente como debía ser. Su respiración se hizo más lenta, más suave, como olas que se retiran de la playa en una tarde tranquila. Y entonces, con una última exhalación suave, Juan Diego, el mensajero, el elegido, el humilde indio que la Madre de Dios había escogido para cambiar la historia de una nación, se fue. Los sacerdotes lo encontraron una hora después, cuando abrieron las puertas de la basílica. Estaba recostado frente al altar, con una expresión de paz absoluta en el rostro. Una sonrisa pequeña curvaba sus labios. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho como si estuviera rezando. Y aunque el piso de piedra donde yacía estaba frío, su cuerpo todavía emanaba un calor suave. Pero lo más extraordinario, lo que hizo que los sacerdotes cayeran de rodillas y se persignaran con reverencia, fue el aroma. El mismo aroma que había llenado el palacio del obispo cuando Juan Diego abrió su tilma y dejó caer las rosas milagrosas. El aroma de rosas frescas en plena primavera. Rosas que no estaban ahí físicamente, pero cuya fragancia llenaba la iglesia como una bendición final. Enterraron a Juan Diego con todos los honores. Españoles e indios lloraron juntos. Había sido un puente entre dos mundos, un símbolo de que la Virgen no discriminaba. Su amor era para todos, sin importar raza, idioma o posición social. Pero aunque Juan Diego murió, su mensaje siguió vivo. La imagen en la tilma siguió atrayendo a millones. Los milagros siguieron ocurriendo. Las sanaciones, las conversiones, las consolaciones, las respuestas a oraciones desesperadas. Y en el corazón de todo eso estaba la promesa que la Virgen le había hecho a Juan Diego aquella madrugada, cuando él corría desesperado hacia Tlatelolco, pensando que su tío se moría. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? Era una promesa no solo para Juan Diego. Era una promesa para todos. Para cada persona que alguna vez se ha sentido desesperada, enferma, abandonada, sin esperanza. Ella está ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre estará ahí. Hoy, casi 500 años después, la tilma de Juan Diego sigue expuesta en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Científicos de todo el mundo la han estudiado, han tomado fotografías con tecnología infrarroja, han analizado las fibras bajo microscopios potentes, han medido temperaturas y humedad. Y nadie puede explicar cómo una tela de fibra de maguey, que normalmente se desintegra en 20 años, ha durado casi 5 siglos. Nadie puede explicar los colores. No hay rastros de pinceladas,
No hay preparación de la tela. Los pigmentos no corresponden a ningún material conocido de esa época. La imagen parece estar suspendida a una fracción de milímetro sobre la superficie de la tela, como si estuviera flotando. Los ojos de la Virgen en la imagen contienen reflexiones de personas. Los científicos han identificado al menos 12 figuras humanas reflejadas en las pupilas de la imagen, siguiendo las leyes exactas de la óptica que no se conocían en 1531. Son, se cree, las personas que estaban presentes cuando Juan Diego abrió su tilma frente al obispo Zumárraga. Pero más allá de todos los análisis científicos, más allá de todas las explicaciones que intentan racionalizar lo inexplicable, está la experiencia de los millones de peregrinos que siguen visitando la basílica cada año. 20 millones de personas, más que cualquier otro sitio católico en el mundo, más que el Vaticano, más que Lourdes, más que Fátima. Vienen enfermos buscando sanación, vienen pobres buscando esperanza, vienen pecadores buscando perdón, vienen familias rotas buscando reconciliación, y muchos, no todos, pero muchos, encuentran lo que buscan, no siempre de la manera que esperan, no siempre con milagros físicos espectaculares, pero encuentran algo: paz, consuelo, fuerza para seguir adelante, la certeza de que no están solos. Hay una mujer en Monterrey que fue diagnosticada con cáncer terminal. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Hizo una peregrinación al Tepeyac. Se arrodilló frente a la imagen. Rezó no pidiendo sanación, ya había aceptado su destino, sino pidiendo paz, pidiendo que su familia estuviera bien después de su partida. Cuando regresó a Monterrey y se hizo nuevos estudios, el cáncer había desaparecido. Completamente. Los médicos no tienen explicación. Hay un hombre en Guadalajara que perdió su negocio, su casa, todo lo que tenía. Cayó en depresión profunda. Contempló el suicidio. Su madre, devota guadalupana, lo llevó casi a la fuerza al Tepeyac. Él fue con escepticismo, con rabia incluso. Pero cuando se arrodilló frente a la imagen, algo se rompió dentro de él. Lloró como no había llorado en años y sintió, no puede explicar cómo, que todo iba a estar bien. No inmediatamente, no mágicamente, pero eventualmente. Hoy, 5 años después, tiene un nuevo negocio pequeño pero estable, ha reconstruido su vida y visita la basílica cada año para dar gracias. Hay miles de historias así, miles de milagros que no aparecen en los libros, que no son investigados oficialmente por la Iglesia, pero que son reales para las personas que los experimentan. Porque ese es el mensaje de Guadalupe. No es solo sobre una aparición que sucedió hace casi 500 años. Es sobre una presencia que continúa hoy. Una madre que sigue cuidando a sus hijos. Una protectora que sigue extendiendo su manto sobre los que sufren. El milagro de la sanación de Juan Bernardino no fue un evento aislado. Fue el primero de una cadena interminable de milagros que continúan hasta hoy. Fue la prueba de que cuando la Virgen de Guadalupe dice, «No estoy yo aquí que soy tu madre», no son palabras vacías. Son una promesa que se cumple una y otra vez. A veces la sanación es física, como en el caso de Juan Bernardino, como en el caso de aquella mujer con cáncer, como en los casos de innumerables enfermos que han experimentado curaciones inexplicables después de rezar a la Virgen de Guadalupe. Pero a veces la sanación es más profunda. Es la sanación del alma, del espíritu, de las heridas invisibles que el mundo no puede ver, pero que duelen más que cualquier enfermedad física. La sanación de la culpa que carcome, del rechazo que destruye, de la soledad que mata lentamente, de la desesperanza que apaga la luz de vivir. Y esa sanación, la sanación del corazón, es quizá el milagro más grande de todos, porque cambia no solo un cuerpo, cambia una vida entera. Cambia cómo una persona ve el mundo, cómo se ve a sí misma, cómo encuentra sentido incluso en medio del sufrimiento. Ese es el regalo que la Virgen de Guadalupe le dio a Juan Bernardino. No solo vida física, sino propósito, significado, la certeza de que su existencia importaba,
de que su dolor no había sido en vano, de que él era amado, profunda e incondicionalmente amado, por la Madre del Cielo. Y ese mismo regalo está disponible hoy, para ti, para cualquiera que se atreva a acercarse con un corazón sincero, con fe del tamaño de una semilla de mostaza, con la humildad de reconocer que no podemos hacerlo solos, que necesitamos ayuda, que necesitamos a una madre. La tilma de Juan Diego cuelga ahí en la basílica como un recordatorio permanente. Un recordatorio de que Dios no ha abandonado al mundo, de que lo divino todavía toca lo humano, de que los milagros todavía suceden, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos o santos o perfectos, sino porque somos amados, simple y eternamente amados. Juan Bernardino era un indio pobre muriendo en un jacal miserable. A los ojos del mundo de 1531, no era nadie, no tenía poder, no tenía riqueza, no tenía educación, no tenía nada que lo hiciera digno de la atención del cielo. Pero para la Virgen de Guadalupe, él era todo, era su hijo. Y ninguna madre abandona a su hijo cuando está muriendo. Ninguna madre se queda de brazos cruzados cuando su hijo sufre. Así que ella bajó. Cruzó el abismo que separa lo divino de lo humano. Entró en aquel jacal humilde. Se arrodilló junto a aquel petate raído. Tocó aquel cuerpo consumido por la fiebre. Y dijo con la autoridad de quien tiene poder sobre la vida y la muerte: no morirás, vivirás. Y él vivió. Vivió 61 años más, años llenos de propósito, años dedicados a dar testimonio del amor que lo había salvado, años en los que cada respiración era un regalo, cada amanecer era un milagro, cada día era una oportunidad más para decirle al mundo: ella es real, su amor es real, sus promesas son verdaderas. Eso es lo que la Virgen de Guadalupe hace. Transforma la desesperación en esperanza, la enfermedad en salud, la muerte en vida, el olvido en dignidad, lo ordinario en extraordinario, y todo comienza con un simple acto de fe, con voltear hacia ella, con susurrar su nombre, con extender una mano temblorosa hacia su manto azul estrellado, con permitir que ella sea lo que siempre ha querido ser: madre, madre de Juan Bernardino, madre de Juan Diego, madre de todos los que sufren, madre de todos los enfermos, madre de todos los desesperados, madre de todos los olvidados, madre tuya. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has experimentado la intercesión de la Virgen de Guadalupe en tu vida o en la vida de alguien cercano a ti, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el milagro que alguien más necesita escuchar hoy. Recuerda que ella sigue aquí. Sigue escuchando, sigue sanando, sigue siendo madre. Y si aún no has experimentado su amor maternal, tal vez este es el momento. Tal vez esta historia llegó a ti precisamente cuando más la necesitabas, porque así trabaja ella, con perfecta sincronización divina, alcanzándote exactamente cuando estás listo para ser alcanzado, sanándote exactamente cuando estás listo para ser sanado, amándote exactamente cuando más necesitas ser amado. No estás solo, nunca has estado solo. Ella ha estado ahí todo el tiempo, esperando, con los brazos abiertos, con el manto extendido, con el corazón lleno de compasión infinita. Todo lo que tienes que hacer es dar un paso, un pequeño paso de fe, como el que dio Juan Diego cuando decidió creerle cuando ella le dijo que su tío estaba sano, como el que dio Juan Bernardino cuando abrió los ojos y vio a una señora vestida de luz junto a su lecho de muerte. Da ese paso, y descubrirás lo que ellos descubrieron, que las promesas del cielo son reales, que el amor de una Madre Divina no conoce límites, que cuando todo lo humano falla, lo divino interviene. Esa es la historia de Juan Bernardino. Ese es el mensaje de Guadalupe. Ese es el milagro que sigue vivo hoy. Suscríbete a este canal para escuchar más testimonios de la Virgen de Guadalupe. Historias reales. Milagros verdaderos. Vidas transformadas por el poder del amor maternal del cielo.
porque su historia no terminó en 1531. Continúa hoy, en ti, en mí, en cada corazón que se abre a su gracia. Que la Virgen de Guadalupe te bendiga, te proteja y te cubra con su manto sagrado, hoy y siempre. Amén.